Griego significa sentir y reaccionar de una determinada manera, nada más. Es una función que se encuentra en relación directa con el drama de las tinieblas y de la luz que representamos todos aquí, en este rincón del globo. El que sea uno grande o pequeño, nacido aquí o allá, de importancia nacional o universal, es una cuestión completamente otra. Una verdad congelada para Grecia es, por ejemplo, su historia como la interpretan los prohombres griegos. Otra también congelada es su historia tal como la representan los europeos. La verdad viva, creo, se encuentra así en su historia, como la descubres que va emergiendo dentro de ti, de tu propia experiencia, y que los acontecimientos y monumentos del arte única y simplemente conmemoran e ilustran. Grecia, he llegado hace tiempo a esta conclusión, es una determinada sensación. Valdría la pena encontrar para ella un símbolo lineal, cuyo desarrollo, el descubrimiento de sus correspondencias en todos los sectores, reproduce automáticamente y en todo momento su historia, su naturaleza, su semblanza. Grecia para mi juventud fue algo deslumbrante. No fui ni patriota ni adorador de la naturaleza, o al menos experimenté gran desconcierto cuando vi que me atribuían esas cualidades. Lo que poco o más o menos experimentaría alguien en otros tiempos, que sospechara en las tormentas la electricidad y le dijeran los de su alrededor que era un romántico de otoño. Así de incapaz fui, parece, de separar la sensación de su objeto y de mostrar en el espíritu todos los derivados de aquella. La luz y la historia en Grecia son uno y lo mismo, en el sentido de que, en última instancia, lo uno reproduce lo otro, lo uno interpreta y es la razón de ser de lo otro, incluso el vacío, que es el negro, puesto que otra penumbra esta tierra, con la equivalencia de los valores éticos y naturales que ofrece, no se da el caso de que conozca. Siendo poético en grado mínimo, amé en grado máximo la poesía, de la misma manera que, siendo en grado mínimo patriota, amé en grado máximo a Grecia. No es sin duda por torpeza, por lo que me convierto en otro cuando cojo la pluma. La verdad sale vaciada en una estatua recién nacida, solo en las aguas alambicadas de la soledad. Y la soledad de la pluma es de las más grandes. Al revés de cuantos se esfuerzan a lo largo de una vida entera en fabricarse su imagen literaria, tengo en mente el destruirla en todo momento, tendiendo al original y solo a lo que por su naturaleza es para ser moderado sin cesar, dispuesto a recomenzarlo a cuenta precisamente de la unidad de vida y de arte que, según creo ver, se encuentra mucho antes o mucho más allá de los remilgos, de los salones y de los cafés. Un escalón más arriba de la concepción de que la poesía es una simple confesión, veía que iba cambiando el horizonte y todo el paisaje, exactamente como desde la cumbre de una isla en nuestra tierra, en donde de repente los conocidos promontorios del firme cambian de forma,
Se te revelan insospechados cabos y ensenadas, lejanas crestas de otras islas, un mundo nuevo, más ancho y más rico en su diversidad de formas. Y que el tamiz de la conciencia deseche y retenga y deseche, hasta que un día sientas tu propio ser transparente y puro, tal como todas tus secretas propensiones lo querían, y que todas las condiciones alrededor suyo conspiraban para desvirtuarlo. Tan difícil, pero que tan difícil, dejar que tu época te acuñe sin que te falsifique. El amor a la poesía me vino de lejos y, si es que es posible decirlo, de fuera de la literatura. Fui consciente de ello un día según daba vueltas por las salas del Museo Británico y me encontré ante un papiro verdoso, si mal no recuerdo, con un fragmento muy claro grabado sobre él, de Safo. Después de los montones de manuscritos latinos que tragaba por aquellos años, sentía un verdadero alivio. Me parecía que el mundo se alisaba y entraba en su justo lugar. Estas esbeltas y compactas mayúsculas constituían una representación gráfica diáfana y misteriosa a la vez, que me hacía una seña amical a través de los siglos, como si me encontrara de nuevo en una ensenada de Mitilene y escuchara a la muchacha de nuestro hortelano cantar. Rodeado de una naturaleza que nunca había vivido en otros tiempos, pero que sentía que me la habían dejado en herencia mis antepasados y que circulaba en mi sangre, comencé de nuevo a experimentar la misma extraña sensación. Dos corrientes que arrancaban de alejadas fuentes y que venían a cruzarse dentro de mí. La una, llena de las viejas voces de Safo, el derecho de la pequeña hierba y de la luna grande dentro de nosotros, el blanco monumento de piedra de una fuente, algo sencillo pero lleno de sabiduría y firme al aire libre, con la firmeza del olivo. En definitiva, el sentimiento y la sensación con parejas correspondencias, con una forma de autosuficiencia. Sin las influencias de la civilización, si fuera posible así decirlo. Y la otra corriente, un deseo común sacado como de un bar que podría encontrarse en cualquier lugar de Europa, con las mismas muchachas desmelenadas, la misma música estridente, el mismo ardor porque todo quede borrado y vuelva a ser escrito desde el principio. Que sea el amor, amor verdadero y libre, sobre las sábanas alborotadas de la religión y de la patria, cuando la luna que asoma por las noches ilumina un extraño paisaje de cristales rotos, códices ajados y pequeños animales fosforescentes. Intensamente luchaban estas dos corrientes por arrastrarme. Estaba preparado para las dos, nacido para las dos, de tal forma que apenas me entregaba a una de ellas, me sentía traidor de la otra y era preciso que esta pequeña luz cambiase de forma, porque no era el zodiaco del martirio el que sentía que me embargaba, sino el zodiaco de la flecha interminable y llameante. La polea de los años de nuestra infancia es, en el campo de la sensibilidad, una máquina endemoniada cuyo desguace, cuando le suena la hora, nos deja maravillados. Llegamos poco a poco a no creer en nosotros mismos, en gracia a aquellos que no creen, que no quieren creer en sí mismos. Pero entonces, ¿por qué escribimos? ¿Por qué hacemos poesía? Pregunto con el mismo tono que preguntaría, ¿por qué hacemos el amor? En las mejillas de una muchacha, así como en los versos de un poema,
Entre el emisor y el receptor no media nada. La traslación se produce sin intérprete y el polvo dorado que se queda entre nuestros dedos parece suficiente. No obstante, si volviera a soplarlo el viento, la naturaleza toda quedaría habitada por miles de señales misteriosas y el trasgo de lo insaciable que dentro de nosotros acecha abrirá su boca pidiendo más y más. He aquí por qué escribo, porque la poesía empieza por allí donde la última palabra no la posee la muerte. Es el término de una vida y el inicio de otra, que es la misma que la primera, pero que va muy hacia lo profundo, hasta el más extremo de los puntos que el alma puede rastrear. En la frontera de los opuestos, allí donde el sol y el Hades se tocan. La trayectoria sin fin hacia la luz natural que es el Logos y la luz sin albañilería que es Dios. Por esto escribo. Me encanta obedecer a lo que no conozco, que es mi ser entero, no la mitad que sube y baja por las calles y figura inscrito en el registro de los varones del municipio. Es justo que demos a lo desconocido la parte que le pertenece. He aquí por qué hemos de escribir, porque la poesía nos deshabitúa del mundo, tal como lo encontramos, el mundo del deterioro, que llega a cierto momento a que veamos que es el solo camino para que sobrepasemos el deterioro, en el sentido de que la muerte es el solo camino para la resurrección. Los pueblos primitivos, poetas antes de la era de los poemas, al no tener a su disposición espejo en el sentido propio y figurado para vicios solitarios, al mal le daban la vuelta recitando terribles e incomprensibles palabras. Así, hasta hace pocos años aún, nuestras nodrizas isleñas, con extrema seriedad, arrojaban de por encima de nuestras cunas a los espíritus, pronunciando palabras sin sentido, con una hojilla de humilde hierba en la mano, que adquiría quién sabe qué fuerzas desconocidas de la inocencia y nada más, de su misma naturaleza. Esta hojilla, con las fuerzas desconocidas de la inocencia y las extrañas palabras que la acompañan, es exactamente la poesía. Se cegaban mis ojos, hilo de mediodía de julio, por los incontables tajos del sol en las olas, que, si aún no existieran los olivares, en un momento así los hubiera yo inventado, semejante a la chicharra. De forma parecida se produciría, imagino, en otros tiempos, el mundo, que, si no salió mejor, con toda certeza, la culpa la tiene el miedo del hombre a mirarse y a aceptarse cual es antes de hablar. Yo hablo. Quiero descender los peldaños, caer en este fuego frondoso y después ascender como ángel del Señor. La época en que me fue dada por vez primera la oportunidad de encontrarme en la cubierta de un barco surcando el sur de Santorini, tenía la sensación de un terrateniente que hace reconocimiento de sus bienes paternos a la vista de alguna herencia. Estas extensiones rizadas de olas eran las tierras cultivables en las que no quedaba más que plantar cipreses como linderos.
mis rebaños recontaba, mis graneros, mis lagares, mis cobertizos gobernaba. No me faltaban ni los barcos. Eran el conventillo ese de allí en la falda de la colina, eran las 2 o 3 casitas estas, y en la punta misma de la roca los molinos y los palomares. Una infinita familiaridad que me hacía intercambiar con la mayor facilidad cualidades y caracteres en las cosas. Sentía preexistir en mí y embellecer todo cuanto la Atlántida de los demás no había tenido tiempo de arrastrar consigo a las profundidades. Si existiera algún modo de que alguien transcribiera en símbolos visuales los fenómenos dinámicos que sentía que iban teniendo lugar a mi alrededor, en aquel cegador espacio dorado y azul, habría seguido, como en osciloscopio, la trayectoria desde el sol hacia la raíz de las plantas y desde la raíz de las plantas hacia el sol, el intercambio entre las cualidades de las hierbas y las pulsiones de los hombres, la analogía entre las pulsiones de los hombres y sus objetos cotidianos, casa, barcos, aparatos. Y esto con tal claridad, consecuencia, simplicidad de medios, que su momento preciso se convencería muy rápidamente de que no podría ser otra cosa salvo la sola e ideal justicia, porque un momento preciso es la justicia, y solo eso. Empezaron las cosas a acercárseme con confianza, como pájaros. Las más esquivas me las asocié con una sonrisa. Un mundo entero con el que me familiaricé y al que me puse a prestar, a modelar, a confiarle el cuidado de lo que el sueño en horas amargas me había enseñado. Un chiquillo enfermo me hizo por vez primera probar cómo se plantan las conchas. Me llené de audacia y construí con agua de mar una iglesica. Olía como una cueva, y allí al pie del santuario lirios cuajaron de pronto. Y de la hierba hacía yo nombres, y de los nombres mujeres que las abrazaba, y sentía su cintura exhalar pálpito y frescor como el agua al correr. Al final llegué con solo pensar en algo a verlo que se iba grabando en letras mayúsculas sobre la piedra. Un gran peso se me marchaba, como si se hubieran vaciado de repente las cárceles y los hospitales. Llegaron los vientos que los catequicé y los esparcí. Batían en las hojas de las ventanas de los muchachos y cuando se volvían sobre su rostro costado o en el lecho, muchachas todo desnudas flotaban por el aire, desliando rubias crines de millares de gotitas relampagueantes. Era resquemor de siglos, un resarcimiento tal. Recibía gozo y venganza. Un verano metafórico me esperaba, enteramente el mismo, eterno, con los crujidos de la madera, los olores de las hierbas silvestres, los higos de Arquíloco y la luna de Safo. Viajaba como si caminara por unas diáfanas profundidades. Mi cuerpo refulgía según lo traspasaban corrientes verdes y azules. Acariciaba las silentes formas femeninas de piedra y en los reflejos oía a millares los trinos de las miradas, una interminable retahíla de antepasados ceñudos, atormentados, orgullosos, ponían en movimiento cada uno de mis muslos. Oh, sí, no es poca cosa tener a los siglos de tu parte, decía sin cesar, y avanzaba.
Y sin embargo, del qué es al qué puede ser, atraviesas un puente que te lleva ni más ni menos del infierno al paraíso. Y lo más extraño de todo, un paraíso hecho de los mismos materiales de que está hecho precisamente el infierno. No es más que la concepción de la disposición de los materiales lo que difiere, imaginémosla en la arquitectura de la ética y de los sentimientos para comprender, pero que sin embargo es suficiente para determinar la diferencia incalculable. Si la realidad, la cual los hombres conforman con la mitad del potencial de sus sentidos y sentimientos, no permite por ahora y quizá no permita nunca la otra arquitectura o, de otro modo, la recomposición revolucionaria, el espíritu sigue libre y, a mi entender, sigue siendo lo único que puede hacerse cargo de ella. Veía cómo el fenómeno de la lengua iba tomando otras dimensiones que no sospechaba. Me interesaba el misterio del nacimiento de las cosas a través de su bautismo en el alborozo, aquel del alma, que son los sonidos articulados. La palabra que se pulimenta como la piedra en los labios del pueblo, en los labios y en los dientes, algo enteramente igual que lo que te impulsa a luchar, a enamorarte así y no de otra manera. Tú y la persona del grupo al que perteneces, todos fieles, queriéndolo o no, a estos árboles, a estas olas, a esta luz, a esta historia. Ah, sí. En última instancia, la lengua era ethos. El día que tomé conciencia de que en la lengua griega no existe el claroscuro, comprendí cuán lógica es nuestra imposibilidad de aceptar el renacimiento, y vi desaparecer hasta el último elemento que me impedía entender la unidad tan profunda del arte en la Grecia antigua, en Bizancio y en la época neohelénica. Este instrumento dirige muchas veces los sentidos que expresa en mayor medida de lo que se deja dirigir por ellos. Y aquí algo que explica, parezca lo absurdo que parezca, el peculiar sesgo que toma el pensamiento griego en su expresión, sobre todo cuando el factor anímico va por delante, sea en periodos en que aquel sostiene todo el peso de la civilización, sea en periodos en que, por el contrario, es constreñido por el peso de tono una civilización ajena a su naturaleza. De aquí el derecho, o si se quiere de otro modo, la exigencia o la figuración de constituir el griego la excepción. Quiero decir por qué razón, por ejemplo, la naturaleza no puede tener un lugar en la expresión poética como ha sucedido en otros países occidentales. ¿Por qué razón la angustia o el daimonismo no prenden, a mi modo de ver, en el árbol de la lengua? ¿Por qué razón los poetas griegos, sin distinción de época ni generación, se ocupan siempre de su tierra? Fenómeno que ha provocado la perplejidad de los estudiosos extranjeros y de los griegos irreflexivos. Es preciso, me temo, estar convencido de antemano de que la labor anímica que se requiere para concebir un ángel es mucho más dolorosa y terrible que la otra, la que acierta a alumbrar monstruos y demonios,
para poder comprender qué es lo que quiero decir. Hablé de una pureza cuyo sentido metafísico está superpuesto precisamente sobre el ético, y este a su vez exactamente sobre el estético, tal cual lo conocemos y cual nos ha sido transmitido, yo diría que como simple, casi, movimiento de las manos, familiar desde siempre a los griegos, ya se llamen estos Ictinios y Fidias, ya Isidros o Antemios, ya se trate de anónimos marinos y albañiles de los tiempos de la esclavitud, y cuyo espectro, igualmente, es de una amplitud tal de forma que empieza por el sentido y llega hasta la idea, o más exactamente aún, desde la confianza en el mundo material hasta la confianza en lo divino. La teofanía de Dionisos o de Máximo, contemplada desde un punto de vista heliolátrico y al margen completamente de las acostumbradas soluciones fáciles, ¿cuáles son las panteístas? Pero la condición poética, conviene repetirlo por mucho que parezca que va de por sí, es una tercera condición, nos sujeta a las contradicciones y distinciones de la vida cotidiana. Es una parasemántica que se marca con palabras, pero se interpreta en el alma con vibraciones cuyas prolongaciones llegan muy lejos, a veces, y entonces están más cerca de sus más alejados blancos, a algo que no tiene ya ninguna relación con el significado primordial de las palabras. Ninguna relación tiene el sol con la solana, la mar con el paseo en barco, la muerte con la nada y el firmamento con el infinito. En otras palabras, la naturaleza con la adoración de ella y el espíritu revolucionario con la revolución, como una continuada, permanente e incurable mentalidad de nuestra época llegó a concebir las cosas. La misma que no vaciló en añadir rigor o no a la poesía en proporción con su oscura o luminosa textura. La luz fue considerada desde siempre como no dolorosa en Grecia. ¡Qué extraño! Para referir al caso más típico. Pero con las varetas puede que se cojan pájaros, nunca se coge su trino. Se necesita otra vara, la de la magia. ¿Y quién puede fabricársela si no le ha sido dada desde un principio? Bien está que exista. Cuando toca esta las cosas, las palabras y sus combinaciones, la noche real cae y el sol real se levanta, y todas las virtuales ilicitudes cesan de constituir una simple, como las ve el hombre sencillo, arbitrariedad. Tienden a ocupar su lugar exacto en los textos que escribimos hoy, como las ortodoxias en otros tiempos, en los estudios clásicos, su razón de ser, la regeneración de la virginidad y, para hablar de otro modo, el esplendor de la juventud y del error. Todos juntos, poetas, músicos, artistas, a pesar de todas sus grandes diferencias, y a veces gracias a ellas, no hacen en el fondo y a lo ancho de los siglos otra cosa que constituir la segunda condición del mundo. Está abierta a todos y ahora que estamos aquí no ha sido encontrado demonio de militar capaz de cortar el paso por los atajos. Sencillamente, a veces, el acceso se hace tanto más difícil cuanto más grosera la estupidez humana. Nadie está obligado a interesarse por la poesía. Sin embargo, una vez que se interesa,
está obligado a saber transportarse a esta segunda condición, a caminar por el aire y por el agua. En la pintura de ciertos tonos grises encontramos muy natural ser conducidos a la pizarra y de esta, a su vez, a la estructura más profunda de la verdad plástica que es Grecia. En la poesía, algo análogo nos es posible. Nos es imposible. La intercalación del discurso que coincide ser también medio de nuestra comunicación cotidiana confunde los dos niveles hasta tal punto que terminamos por creer que nuestro dedo, que se hizo sangre en un cuchillo, gotea también en el poema. No, señores, para que gotee realmente es preciso que el cuchillo se encuentre también en el poema, primero. Y segundo, no es por la sangre, por lo que es siempre posible juzgar lo doloroso o no de la presencia del hombre. Buscamos todos el paisaje humano que lo confrontamos con el natural. ¡Qué torpeza! El hombre para la poesía no es el pagano o el cristiano, el herético o el ortodoxo, el comunista o el fascista, para enumerar unos pocos de lo que se devoraron mutuamente, con razón o sin ella, no importa, por aquí, por la necesidad. El por allá es que sus rasgos verdaderos, tales que la eternidad se los establecerá definitivamente, se encuentran desde ahora mismo por igual en una piedra o en una nube, en una mirada casual o en un grito que ni siquiera nos concierne. No estamos a la escucha lo suficiente en las puertas de la secreta conversación de las cosas. He aquí lo que nos pasa. Por lo cual, cuando una frase realista para el cielo se desvía hasta nuestros labios, la tomamos por fantasía y con los pies para arriba y la cabeza para abajo, invocamos al fantasma de la realidad para que nos la devuelva. Pero es siempre tarde en nuestro pensamiento cuando sale el sol en nuestra imaginación y la muerte no tiene días ni noches. Unos pocos versos y un ámbito quedan siempre de cada poeta. Cuando vuelvas la lente sobre ello, eso que creías árboles y montañas y ríos, lo ves poco a poco removerse, cambiar de forma, disolverse, convertirse en lo que era desde un principio. Sensaciones simples condensadas. Este golfo es un escalofrío. Esta sombra, un nudo en la garganta. El agua que corre, un consuelo. A la sensación viene rápidamente a reemplazarla el sentimiento. Después, y si la sensación prosigue, al sentimiento vienen a reemplazarlo los correspondientes asociativos, con una multitud de imágenes en las que la vida personal de cada uno, sin saberlo, desempeña el papel de la vida de los otros hombres. La transformación del paisaje natural en humano se verifica así como en un teorema. No hay más que recorrer a la inversa este camino para darse cuenta de qué modo y en qué medida contrarresta el poeta el menos de la muerte. Y en cuanto a las sensaciones, es lástima, pero el poeta contemporáneo no muestra que pueda encontrar su Santa Sofía, cuanto más su Paraportiana, quiero decir, los matices de la sensibilidad que hacen incluso al artesano
percibir de manera distinta el sentido de una fontana en la montaña o junto al mar. ¿Cómo puedo, después de esto, hablar de la metafísica solar? En el mercado común de las emociones todos luchan hoy, sin saberlo, por un esperanto. Y han hecho tal progreso que mi estilo, mis cuitas, mis impulsos pueden parecer lejanos e incomprensibles tanto como el chino. A partir de ahí podemos decir que la posición del sol en el mundo ético desempeña el mismo papel que desempeña también en la naturaleza de las cosas. Pero el poeta es un filo del mundo ético y del real. La parte de la sombra que se neutraliza en él por la convivencia se mide en luz que regresa de nuevo sobre él para hacer cada vez más claro su perfil, el perfil del hombre. Si existe alguna posición humanística para la emisión del arte, solo así, creo, puede entenderse. Como una función invisible y facsímil del mecanismo que llamamos justicia. Y no hablo naturalmente de la justicia de los tribunales, sino de la otra que se cumple tarde e igual dolorosamente en la enseñanza de los grandes dirigentes de la humanidad, en las luchas políticas para la liberación social, en los más altos logros poéticos. Desde tamaño intento, las gotas de luz caen lentamente cada tanto en la gran noche del alma, como las gotas de limón en el agua poluta. Las unidades humanas son como los elementos químicos. Con su enlace ves producirse fuerzas imprevisibles, capaces de alterar o de corroer cuanto hasta aquel momento pasaba por indemne, en tal grado que uno llega a llenarse de optimismo al pensar que alguna vez un avance en el campo ético como este que se anota hoy en el científico podrá solucionar el problema del mundo. Ay, en este caso, y a pesar de las teorías deterministas, el gran químico permanece invisible, esquivo, inconsiderado, y allí donde dices que es el momento de descubrir la pólvora secreta del alma, da un revés y derriba todos los instrumentos sensibles, hace añicos las pruebas, embarulla las fórmulas de tal forma que nadie más puede continuar su obra. Y vuelve a comenzar desde el principio el juego por el juego, y que espere el pobre individuo su salvación. Ya se acabó. El hidrógeno sigue hidrógeno, y el oxígeno, oxígeno. No resulta agua. Así, entre el indiferente gran público y los poderes hostiles, pasé como por entre las simplégades, y que no existe vellocino de oro es mentira. Cada uno de nosotros es el vellocino de oro de sí mismo, y que la muerte no deja que lo veamos y lo reconozcamos es un engaño. Tenemos que vaciar la muerte de lo que lo han abarrotado, llevarla hasta la pureza absoluta para que comiencen a distinguirse dentro de ella las montañas verdaderas y la hierba verdadera. El mundo vengado lleno de gotas de rocío que brillan más límpidas que las más preciosas lágrimas. Y aquí, ¿qué es lo que espero cada año? Con una arruga más en la frente,
una arruga menos en el alma, la inversión total, la transparencia absoluta. El poeta tiene que ser generoso. El no querer perder ni un momento de tu supuesto talento es como no querer perder ni un dracma de los intereses del pequeño capital que te ha sido dado. Pero la poesía no es la banca. Es la concepción que precisamente se opone a la banca. Si llega a ser texto escrito, transmisible a los otros, tanto mejor. Si no, no importa. Aquello que tiene que llegar a ser y a ser ininterrumpidamente, ininterminablemente, sin el más mínimo receso, es el antiservilismo, la intransigencia, la independencia. La poesía es la otra cara del orgullo.